Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en las conversaciones insensatas con la doctora Elisaberta. Les quiero dar la bienvenida a un año nuevo, complejo, lleno de dudas, de miedos para todos los que estamos confinados en esta pandemia y con un nuevo futuro venir, con unas nuevas perspectivas. Y hay que aprovechar la nueva época, a pesar de que sea un poco complicada con muchas miedos más bien de nosotras hacia lo que va a venir en el futuro, pero de algo que sí tenemos que estar seguras es de qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a recibir este año nuevo tan particular, eh, con un nuevo estilo de vida completamente distinto al que veníamos acostumbradas. Y algo que no se ha modificado en su totalidad es la idea de la mujer. Eh, Muchos autores, y hablo desde científicos, desde poetas, desde novelistas, han iniciado su inspiración preguntándose qué quiere una mujer, qué es lo que esperamos las mujeres. Y dentro de toda esta duda vienen miles de respuestas y cada vez se hace más complejo la idea de qué quiere una mujer. Y actualmente se habla, y bueno, redes sociales se ha ampliado la visión de que una mujer no sabe exactamente lo que quiere. Si decimos que es no, es sí. Si decimos que sí, es no. Y todo lo que decimos parece ser contrario a lo que nosotras creemos o sentimos. Dentro de esta imagen se ha categorizado las mujeres histéricas, las mujeres que no sabemos lo que queremos en la vida, que no sabemos cómo obtenerlo. Y entra todo este tema tan complejo que la doctora nos va a ayudar a entender un poquito más, pero sí me gustaría iniciar con este interrogante que habla sobre que la histeria proviene de esta teoría del útero terrorífico, de ese útero que desde la época griega se andaba moviendo dentro de nuestro cuerpo y que nos generaba una serie de sintomatología como la falta de aire, la taquicardia, dolores musculares, cansancios, ese comportamiento no adecuado frente a la sociedad y que tiene una explicación de un útero que se está moviendo dentro de nuestro cuerpo y que empezaba a chocar contra los pulmones, lo que generaba que nos faltaba el aire, luego chocaba contra el corazón, lo que generaba que tuviéramos taquicardias y que andaba parecida ahí como rebotando dentro de nosotras y el mejor remedio en esa época, hablo de la época de los 1800, 1900, era una estimulación de la zona pélvica de las mujeres para que reaccionaran y que su útero volviera a su lugar y volviéramos a ser unos seres pacíficos, sumisos, virginales y cumplir nuevamente con el rol social que se nos ha estado impuesto. Actualmente la visión de una mujer histérica ha cambiado, eso es algo bueno y eso se lo debemos gran parte a Sigmund Freud, que empezó a tratar de entender qué quieren las mujeres. ¿Qué queremos las mujeres, doctora? ¿Qué opina? Hola Elsa, me da mucho gusto Hola. que nuevamente estés aquí compartiendo con nosotros las conversaciones insensatas y también le doy la bienvenida a todas nuestras amigas y nuestros amigos que siempre nos han estado escuchando y siguiendo en esta aventura un poco insensata de interrogarse sobre el cuerpo y el ser de la mujer. Tu pregunta que es muy significativa en psicoanálisis, ¿qué quieren las mujeres? ¿O qué es una mujer? ¿Qué es lo femenino? Como lo preguntaba Freud, eh, parece que no tiene una respuesta, a pesar de que ya han pasado 2 siglos de esa pregunta, y todavía ni la ciencia, ni las ciencias del espíritu, mucho menos las ciencias factuales, han podido dar cuenta de lo que queremos las mujeres. Sin embargo, podríamos pensar que ahora nuestro tema que se llama brujas e histéricas, podríamos decir en un primer momento que las brujas son las bisabuelas de las histéricas. ¿Por qué? Porque la brujería y la hechicería
simplemente es un arte de los brebajes, de las sanaciones, de todo el que se enferme. Y precisamente en la antigüedad, estamos hablando de los siglos XIV, XV, en esa antigüedad la mujer había aprendido muchos saberes. Tenía saberes de la naturaleza, saberes incluso de la tecnología de ese momento. Y por supuesto que sabía cosas y enigmas del corazón y de los adentros de cada ser humano. De hecho, Paracelso recurre a las brujas para adquirir sus saberes médicos. Y un día quema todas sus medicinas, toda su farmacia y todos sus saberes escritos, los quema y se queda únicamente con los saberes de las brujas. Así lo declara. Entonces, prácticamente las brujas han sido las sabias de la época, pero de la época de siempre, del infinito. No olvidemos que la bruja ha sido condenada porque naturalmente en un estado policíaco como es el que hemos tenido toda la vida en todos los sistemas económico-políticos, ese estado de vigilancia que Foucault bien lo dice, es un estado policíaco, únicamente se instrumenta para vigilar a la población y regular su comportamiento de acuerdo a las necesidades del poder. Así fue que el caso de las brujas, los inquisidores no querían terminar con la brujería, querían perpetuarla porque era un instrumento político muy interesante y muy eficaz que por más de no sé, 3, 4, 5 siglos fue útil para sus necesidades y se construyó toda una ideología y un imaginario donde la mujer era del mal. ¿Cómo ves esto? Lo que me parece más curioso de todo esto es que efectivamente las brujas fueron las pioneras en la medicina. Si uno hace una evaluación más quisquillosa de todos los avances y del proceso que ha llevado la medicina hasta el momento que nos encontramos ahorita, es decir, en un momento donde la medicina alópata, homeópata tradicional de cada país, de cada comunidad, han tomado esta fusión para poder responder ante las nuevas necesidades. Esto me habla mucho de que las mujeres, desde hace mucha época, estas mujeres conocidas como las brujas, pareciera que ya sabían lo que se venía en el futuro, ¿no? Parece que ya sabían que en algún momento este desconocimiento del humano o el alejamiento de darnos cuenta que atrás de una enfermedad hay un ser humano, atrás de una respuesta fisiológica existe un individuo que siente y vive la enfermedad de manera muy distinta. No podemos definir a la enfermedad nada más como un concepto fisiológico, sino que hay que entenderla desde el punto de vista de la situación en la que yo me encuentro como individuo. Y es muy interesante ver cómo estas mujeres, estas brujas conocidas desde hace mucho tiempo, las brujas de Salem, como un ejemplo para esto, pues han sido perseguidas, no por falta de conocimiento, sino por falta de respeto frente a una sociedad cegada por un reglamento religioso, por un fanatismo en el que decía que las mujeres somos una principal amenaza. ¿Cómo puedo callar toda una población femenina con un instinto natural, con un instinto muy inteligente? ¿Cómo lo puedo parar? Pues creo que no hay de otra forma más que en su sexualidad. Es el punto débil, creo yo, tanto del hombre como de la mujer. Y el punto débil para nosotras fue el decir, todo esto que tú sientes se debe a tu sexualidad. Y mientras tu sexualidad está bien, el resto de tu cuerpo está bien. Y es un gran error que nos hemos creído a pesar de los años, a pesar de nuestras bisabuelas, como dice usted, las brujas, a pesar
de nuestras contemporáneas que se han esforzado en el campo científico, en el campo literario, etcétera, a pesar de todo esto, las mujeres seguimos sintiéndonos un objeto sexual. ¿Cómo puedo remediar o cómo puedo cambiar y cómo puedo dejar de sentirme un aparato sexual solamente que llena ese vacío que muchos hombres sienten? Y cómo puedo desapegarme de que mi histeria, por así llamarlo, todos mis síntomas, todo ese vacío que yo también siento puede ser llenado solamente con sexo? Porque bueno, ya se decía, ¿no? Desde esa época, las mujeres histéricas, las mujeres que sufrían de este síndrome del útero terrorífico, pues eran tratadas mediante el masaje pélvico y entonces llegaba un orgasmo y ya te sentías bien. El problema aquí es que a pesar de que esto pasó en el 1800, en 1900, estamos en el 2021 y las mujeres nos seguimos creyendo un objeto sexual. ¿Cómo podemos nosotras, doctora, como responder frente a este argumento y dejar incluso nosotras dentro de nuestro más inconsciente, dejar de sentirnos un objeto sexual solamente? Fíjate que ese es el punto medular que nos va a conducir a discutir la histeria, la sexualidad. Pero antes quisiera decir que esas brujas, finalmente, que son un montonal de brujas que aparecen en libros de arte, y que Durero, y que Goya, y que muchos pintores han externado, han plasmado la imagen de las brujas y no importaba su condición social. Podrían ser mujeres acomodadas, mujeres de las clases más bajas, más infrahumanas en la pobreza, pero lo interesante es que la bruja tenía una constante: ser mujer, ser carne del enigma, como lo explican algunas psicoanalistas, como Alcira Mariam Alizalde, que dice: la mujer es el enigma de su carne. Entonces su carne se construyó como una gran interrogante. ¿Por qué? Porque no es una carne humana como la del hombre, es una carne misteriosa, oculta, obscura, que nunca se sabe en qué consiste su goce y mucho menos el orden de sus placeres. Esa carne misteriosa se encarnó en las brujas y las brujas, no importaba su territorio, su nacionalidad o, como dije, su clase social. Lo interesante es que las brujas tenían un saber y un poder, más aparte una subjetividad, como lo explica Foucault, y entonces dices, bueno, pues la subjetividad es el hilo conductor de la feminidad. Entre brujas, mujeres y feminidad hay un punto que las une, que es la subjetividad. Y la subjetividad nos lleva al infinito mundo de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Tú preguntas. La sexualidad no es las sensaciones sobre la piel y sobre los músculos que produce un orgasmo. No, la sexualidad es un estado del ser y sobre todo del ser femenino. Entonces, las alteraciones que después vamos a tener en la histeria, y esto es una explicación totalmente del orden de la ciencia del siglo XVIII y medio, XIX, entonces, como tú bien lo decías, es este torrente, es esta vorágine del útero que se mueve locamente, ¿no? Que no tiene un orden y que es muy caótico su movimiento. Por eso aterra, por eso da miedo. Pero si esa sexualidad encarnada en el útero es un objeto de estudio para la ciencia, naturalmente la ciencia
puede dar cuenta a través del objeto de estudio. Pero cuando el objeto de estudio se escapa y no es el útero, la zona de la sexualidad, entonces se convierte en un gran enigma y decimos, entonces, si no es el útero y no es el orgasmo, entonces, ¿qué es la sexualidad? ¿No? Exactamente, porque entra la duda. Bueno, ya se llevó a cabo esta teoría del útero terrorífico y que andaba por aquí rebotando y después se comprobó que no era eso. Las mujeres seguíamos siendo las mismas brujas de toda la vida. ¿Qué era lo que estaba más allá de algo que lo tangible no puede percibir como es un orgasmo tal cual, ¿no? Porque así lo proponían. Y creo que las mujeres a lo largo de los años el problema más importante es que nos la creímos. Nos creímos la idea de que nuestro principal problema era vacío sobre el útero y lo hemos tratado de llenar mediante comportamientos eh, autodestructivos. Yo les puedo llamar, no sé si estoy de acuerdo conmigo, usted y el público, pero creo que sí son comportamientos de que yo me creo exactamente que la sexualidad es la única forma de salir adelante. Si yo tengo, muchas mujeres lo han llamado, ¿no? Yo tengo al hombre que yo quiera, sexualmente hablando. Yo tengo al hombre que yo quiera porque está guapo, porque está grandote, porque mide más de 1,80, etcétera. Pero tengo ese hombre cerca de mí y entonces yo me creo sobre él, porque con mi sexualidad lo puedo tener a mi lado. Se me olvidan otros aspectos más complejos como es eh, eh, qué siento respecto a ese hombre. Freud ya lo decía, el orgasmo depende de las sensaciones, más no del clítoris de la mujer. Y creo que el problema más importante y que me gustaría que sea retomada es esto. El problema se basa en que las mujeres, a pesar incluso de que la ciencia ha comprobado que no existe este síndrome del útero terrible, a pesar de que no existe fisiológicamente, científicamente, con todos los métodos habidos y por haber, las mujeres seguimos creyendo que nuestro principal problema es ese vacío del útero y tal cual lo hacemos exigiendo tamaños de pene, como si este fuera la única forma de llenar este vacío, más no todo lo demás. Y bueno, de antemano les agradezco, Diego Rivera me comenta que muchas gracias por estar de regreso, no gracias a ustedes por recibirme nuevamente. Y las mujeres libre pensadoras en el pasado fueron acusadas de brujas, e incluso en el presente se les discrimina, se les excluye y se les considera anormales. Sí, una Sí. mujer actualmente que no está ligada a un matrimonio, que no es una madre abnegada, sumisa, es mal vista, es mal reconocida y sobre todo en un país como el de nosotros es muy censurada. Sandra Sánchez nos dice que las histéricas eran de clase alta, Freud las trataba y les daba masajes, vivan en las ciudades, las mujeres enfermas de las áreas rurales y pobres seguían siendo brujas. No, Freud tiene también un libro que es de casos clínicos que habla sobre, no recuerdo el nombre de esta paciente, pero sí habla de una paciente que vivía en el campo, no era de clase alta, y sufría de todas estas sintomatología de la histeria y él la trató. Entonces, Freud sí tocaba estos temas. El problema aquí es que la idea de un útero alocado en nuestro cuerpo seguía presente. Y creo que lo más triste es de que en pleno 2021, con una pandemia encima, seguimos creyendo que nuestro útero está vacío. ¿Qué opina, Sí, doctor? sí, pero fíjate que este asunto de la pandemia nos ha llevado a confrontarnos con nuestra sexualidad, con nuestra subjetividad y con nuestro estado de ser mujer, pero yo diría de ser brujil. Somos brujiles en el sentido de que recurrimos justamente para aliviar los males de la pandemia, que no son más que las pestes del siglo XIV, pestes a las que se enfrentaron brujas y que encontraron soluciones desde su modus vivendi y lo exportaron a la sociedad, y fue también un triunfo de cómo abatir las pandemias en esa época. Estas pestes horrorosas que acababan con las poblaciones y que aparecían muertos y muertos en carretillas,
pues no está muy lejos de lo que hemos tenido este tiempo en este planeta, ¿no? Pero el caso está en que las mujeres brujas aliviaban los males de mucha gente. Y esos saberes las convertían en sabias. Es decir, las brujas eran unas mujeres sabias que conocían los enigmas de la naturaleza. Creo que el gran problema que tenemos los seres humanos es que desconocemos la naturaleza, sus leyes, su orden, su riguroso modo de actuar, y que nosotros los pobres humanos, porque somos muy tontos, muy pobres, no ya alcanzamos a comprender y adjudicamos a que se trata de fenómenos todavía no estudiados, como el caso de este virus, ¿no? Pero la verdad es que las brujas, con ese saber y con esa capacidad de comprensión de la naturaleza, lo único que hicieron fue fusionarse a la naturaleza. Ahora, ¿en qué consiste la operación moderna del hombre y su racionalidad? Es que inventa la técnica a través de la ciencia para dominar a la naturaleza y además dominar a la mujer. La naturaleza y las mujeres estamos dominadas por el saber y la técnica del hombre, de la racionalidad moderna. Entonces, mujeres y naturaleza somos una, pero nos vemos sometidas a la dominación. Y justamente nos dominan en la sexualidad. Por eso dices tú, de repente nos dicen, es que tú no funcionas sexualmente. Es que tú eres una mujer insatisfecha y necesitas un pene muy grande para satisfacerte. No, en realidad no necesitamos nada para llenar el vacío que tenemos como todo ser humano, y que eso se llama vacío existencial, que es otra cosa. Y no tiene nada que ver con el útero loco o enloquecido que se mueve de una manera turbulenta, que esa es parte de una construcción imaginaria que se hizo para pensar en la maldad de las brujas. Las brujas eran tan malas que tenían un útero que se comía a los hombres y a los niños. Son parte de esas construcciones imaginarias que finalmente hizo la cultura patriarcal desde esa época. Pero nosotras no tendríamos por qué creer a pie juntillas lo que han dicho de nosotras, porque las brujas no se lo creyeron. Creo absolutamente que lo que les da más miedo es no nuestra habilidad por controlar sí o no nuestro útero, sino por controlar esa capacidad que pareciera que los hombres no han dominado en su totalidad, ¿no? Hablo exactamente del género masculino. Nuestra capacidad y esa habilidad que adquirieron las brujas de observar, de analizar y de prevenir lo que podía pasar, viene de una tradición aprendida por nosotras respecto a esa época de sumisión, de hacernos sentir más débiles, de hacernos creer que nuestra única función era conservar el hogar y procrear, etcétera, todos estos temas que hemos tratado, pero algo que no se esperaban es esa capacidad que nosotras desarrollamos, la capacidad de observar, la capacidad de analizar cada uno de los comportamientos y darnos una idea y aprender de lo que probablemente puede pasar o no respecto a esa serie de comportamientos. Eso es a lo que muchos de los hombres llamaban brujería. Y obviamente una religión católica la asustó plenamente.
Incluso actualmente todavía sí se llega a conocer como este sexto sentido que tenemos las mujeres, el sexto sentido de que si nosotras presentimos que no son infieles y lo son, es un sexto sentido. No es que tengamos una capacidad sobrenatural, es una capacidad de observación en la que yo me doy cuenta cuando algo no está comportándose de manera natural o de manera tan fluida como suele ser. Tenemos esa capacidad de darnos cuenta cuando algo se está saliendo de nuestra realidad de rutina del día a día. Igual lo traduce, ¿no? Como el sexto sentido de la mamá, cuando tu mamá te dice esa pareja no te conviene, ¿por qué? No sé, no te conviene y punto, ¿no? Las mamás tienden a hacer mucho esto y tampoco es que nuestras mamás sean unas brujas, sino que nuestras mamás han aprendido a lo largo de los años a observar, callar, lamentablemente, y observar cómo es que se lleva a cabo el resultado de algo que ellas ya están esperando. Y las mujeres y las brujas contemporáneas nos hemos dado cuenta que pareciera que solo se trata de observar y callar y ver cómo de repente todo esto que tú ya sabías que iba a pasar se viene encima de ti. Y que la sexualidad o que explicar la histeria mediante un problema sexual se queda muy corto. No estamos vacías del útero, estamos creo que vacías de expresión. Sí, 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 fíjate que esta parte que tú mencionas del útero turbulento, que es fascinante esa expresión, ese útero turbulento no anida misterios, ni enigmas, ni hechicería maligna, ¿no? Simplemente es un modo de referir a la mujer enigmática, a la mujer que asusta, que da miedo por su complejidad subjetiva. Pero el dispositivo patriarcal utiliza el dispositivo del lenguaje, obviamente del discurso, y entonces en ese discurso está plasmado el imaginario del terror que producen las mujeres. Eso es. Y entonces apunta directamente al misterio de la sexualidad porque sexualidad y útero están relacionados, aunque no es lo mismo, ¿no? Una mujer sin útero sigue siendo totalmente sexual, sexualizada, y yo diría un término más, sensual. ¿Por qué le tienen miedo a la sensualidad de la mujer? Fíjate, es Freud en la carta 70, porque bueno, antes de saber que Freud escribió muchas cartas a sus colegas, y esta carta 70, en ella explica cómo una bruja lo conduce al problema del inconsciente. Porque precisamente lo que hace la bruja, que no es más que su sirvienta doméstica, entonces le enseña a Freud los caminos de los enigmas, que no es más que brujería, y por ese conducto Freud empieza a explicar el inconsciente. Dices, por la brujería, que son los enigmas, llegamos a ese infinito extraño y ominoso que se llama inconsciente. Y que justamente ese es el trabajo del psicoanálisis, llegar con la psicología profunda a lo más profundo e insondable de cada ser humano, que es ese territorio extrañísimo llamado inconsciente. Pero fíjate qué lindo, ¿no? Como Freud no se acercó al inconsciente desde la ciencia, desde los conceptos, sino desde la brujería. Y qué peligrosas debemos de ser o de representar para los hombres que nos tienen que acuñar estos adjetivos desde el más hermoso que es bruja hasta el más complejo que es prostituta, entre otros
adjetivos que nos han colocado con la única intención de callar esa intuición, esa habilidad enigmática que tenemos cada una de nosotras, esa complejidad, como usted lo dice, que es tan difícil de describir que una mente tan brillante como la de Freud lo sintetizó o lo trató de sintetizar en Histeria, pero que él precisamente inicia escribiendo qué quieren las mujeres, qué necesitan, qué es lo que les hace falta, qué parte de su historia de vida quedó vacía y qué rasgo les hizo comportarse de manera tan compleja, porque nosotras no vamos y nos paramos y decimos me hace falta esto, simplemente lo demostramos y a pesar de sentir un vacío tan enorme que, insisto, no recae en el útero, recae en lo más profundo de nuestro inconsciente, aún así, a pesar de este vacío que sentimos, tratamos de hacer bello y hermoso todo lo que nos rodea, incluso a los hombres. Sí, pero fíjate que ahora me estoy recordando a Gilles Deleuze, que explica en torno a un comentario a Foucault, explica que es un dispositivo. Y entonces dice que el dispositivo, y en este caso de la cultura patriarcal, lo que ha hecho es un sistema, una especie de maquinaria, donde queda perfectamente aplicado para las mujeres. Las mujeres vivimos abajo de este dispositivo. Y entonces es quizá lo que las feministas han hablado acerca del techo de cristal, que es la imposibilidad de traspasarlo porque se encuentra el poder y el saber de los hombres. Bueno, el dispositivo, como dice Deleuze, lo que es un conjunto de rayas, de puntos, de quiebres, de trazos infinitos, que mediante el discurso se impone a la subjetividad femenina. Y entonces, de esa manera, nosotras, aparte de que tenemos que soportar la domesticación, como dice Bourdieu, ¿no? Aparte de eso, nosotras nos la creemos y creemos que somos mujeres inútiles, mujeres alborotadas del útero, de una Sexuales. sexualidad extralimitada, qué sé yo, ¿no? Nosotras mismas hemos creído esa patraña. Exactamente, y nos representamos y nos movemos dentro de una sociedad como un ser sexual. Inclusive, digo, es lamentable ver lo que hemos estado viendo en estas épocas de las redes sociales y todos estos instrumentos que han demostrado que efectivamente las mujeres nos creemos un ser sexual y así de esa forma nos comportamos. Creo que tendremos que remontarnos a la idea de que somos tan complejas que ni la brujería alcanza para explicarnos. Y bueno, yo les quiero agradecer a Analí, a Araceli, a Magdalena, a Sandra, a Diego, a Miguel Romero, a Raigar, que le mando un beso enorme, a Mía Arriaga, por estar con nosotros, por darme la bienvenida nuevamente, por recibirme tan lindo como ahorita la acaban de hacer después de que yo estuve ausente un poco de tiempo. Les agradezco este recibimiento. Y bueno, Miguel Romero nos dice, doctora, que quisiera sugerirles un tema, las mujeres y Dios. ¿Y cómo Oh, hablar de sí, mujeres y Dios sin tocar a Lilith? Yo qué locura. yo les recomiendo que si quieren hablar sobre mujer y Dios, primero tendríamos que sentarnos en estos brazos de este libro tan maravilloso que habla sobre Lilith para entender esta relación tan, no sé qué adjetivo ponerle, esta relación entre Lilith y Dios y las mujeres y Dios. Entonces, Yo, creo que es un yo tema muy complejo, muy interesante, pues los invito primero a leer este libro y después a discutir con nosotros sobre este tema tan increíble. Yo creo que es un tema no solo increíble, sino turbulento, así como tú Sí, decías, es de cierto, una tesis. ese útero ingobernable, bueno, ¿qué pasa entre las mujeres y Dios, no? Quizá hay mucho que decir, se nos va a ocurrir algo muy pronto y Sí, seguro que lo vamos a preparar, ¿no? Pero
Pero por el momento, yo quiero agregar, todavía nos quedan unos minutos, quiero agregar que la histeria no puede ser simplemente denominada bajo un tratado médico o psiquiátrico. La histeria es ese grito desesperado de la mujer que quiere ser escuchada y sobre todo que desea lo innacible. ¿Qué quiere decir eso? Que el deseo la mueve a tal grado, pero que ni siquiera puede materializarlo. No puede concretizar en qué consiste su deseo. Y la histérica, como el psicoanálisis más bien la interpreta, es una mujer escindida, partida, pero que siempre está en busca del deseo. Entonces, deseo, feminidad, subjetividad, nos conducen a comprender qué es la histeria. La histeria no puede ser una manera para descalificar a una mujer. La histeria es un estado del alma, un estado del ser de incompletud. Es una molestia, es un malestar, pero naturalmente se muestra con síntomas. Y un síntoma puede ser el dolor del cuerpo, porque hay histerias conversas que se convierten al cuerpo. Justamente el síntoma consiste en el dolor, en la molestia, en un síndrome, pero puede ser de origen histérico. En ese sentido, no quiere decir que se lo imaginó la mujer. Como dicen, eres una histérica, te estás inventando cosas. No, la histeria, como un estado de incompletud, se refleja en el cuerpo. ¿Y cómo se refleja? Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, una histeria de conversión puede terminar poniendo a una mujer paralítica. Y entonces vienen estudios y estudios de la ciencia científica y se llega a la cuenta de que no tiene nada. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no puede caminar? Está paralítica. Bueno, esos son ejemplos de histerias de conversión donde el cuerpo habla y grita el dolor del ser incompleto, el dolor de un deseo no alcanzado y sobre todo de una feminidad no comprendida. Y más en una cultura patriarcal, policíaca como la que tenemos. ¿Cómo ves? Digo, es que este tema se vuelve tan complejo porque efectivamente es muy fácil desde el punto de vista médico, y se los digo por experiencia, es muy fácil escribir una serie de síntomas que presenta la mujer y al final todo vuelve a lo mismo de qué necesita, qué requiere, qué la da feliz y ni ella misma lo sabe y entonces los médicos decimos, somatiza sus sentimientos y hasta ahí las damos de alta, punto, me lavo las manos. La mujer somatiza ese dolor en una serie de sintomatología fisiológica en su cuerpo que le aqueja. Pero hablar sobre la histeria de la mujer y de lo que realmente quiere, de cómo la mujer percibe su realidad, de cómo la mujer siente, se vuelve algo más complejo. Nadaí Torres nos pregunta que cuál es un libro para leer sobre la histeria. Yo creo que hay que leer más sobre las mujeres. Hablar sobre histeria, tenemos que retomar muchos de los libros de Freud. Ajá. Pero también hay que combinarlo con el análisis entre líneas de muchas escritoras de épocas antiguas. Por ejemplo, es muy conocida Sor Juana Inés de la Cruz. Habría que leer entre líneas lo que ella trataba de decir. A gritos trataba de decirnos algo y muy pocos lo entendieron y muchos la callaron, que es precisamente lo que nos sigue pasando. Con todo y nuestra modernidad, las mujeres seguimos en este constante morbo, en el constante sometimiento y en el acallamiento de lo que sentimos. Y no hay otra forma más hermosa que escribirlo
y que transmitirlo por este medio, pero creo que el ser humano va a terminar su existencia sobre la Tierra con la misma pregunta: ¿qué quieren las mujeres? Sí, yo creo que para la respuesta para Naraí puede ser que, bueno, estudios sobre la histeria de Freud, Dora, que es un caso excepcional, eh, Catalina, que es muy interesante el sistema de asociaciones con su olfato de los pasteles y la relación edípica que tiene con su padre, ¿no? Entonces hay muchos casos en las obras completas de Freud directamente como para empezar a entender qué cosa es la histeria, ¿no? Sí. Sí. Mira, ahora que tú hablabas de la mujer rural que no te habías acordado, una mujer campirana, Sandra nos cuenta que Caterina es la mujer rural a la que tú te estabas refiriendo, ¿no? Precisamente ella va de vacaciones y se supone que quiere descansar de los médicos y del hostigamiento clínico, ¿no? Pero allá se encuentra con otras cosas muy interesantes, ¿no? Sí, bastante interesante diría yo, y que bueno, está perfectamente relatado. Los invito mucho a que revisen este tratado, o bueno, creo que algo muy básico, no sé si esté de acuerdo conmigo, es este libro de casos clínicos de Freud, la que tenemos un amplio panorama, trata de darse un panorama más amplio respecto a cómo se visualizaba o cómo se trataba o cómo él percibía toda esta serie de situaciones. Es muy interesante. Es una manera muy resumida de introducirse al mundo de Freud. Los tratados son más complejos en mi consideración, pero creo que sí, todos queremos intentar empezar a introducirnos en este tema, habría que iniciar con este libro y hacer un contraste cada vez. Bueno, esa es una recomendación muy personal. Cada vez que yo leo un libro, o sea, o un texto sobre Freud, trato de contrastarlo con alguna novela, incluso con discursos en la realidad de las mujeres, porque a pesar de que estos libros fueron escritos hace siglos atrás, hace un siglo exactamente, pues pareciera que no ha cambiado muchísimo. Ha cambiado la forma de decirlo, ha cambiado mucho la forma en que las mujeres nos expresamos, y ha cambiado mucho la forma en que nosotras como mujeres gritamos auxilio. Pero la realidad es que el trasfondo es el mismo. Sí, mira, cuando Magdalena Lomelí comenta, las brujas rompen reglas patriarcales y son perseguidas, sancionadas y expuestas, yo diría que lo mismo a las histéricas, porque finalmente la histeria es un enigma, no se sabe qué es, a pesar de que se han codificado síntomas, signos, pero que también han tenido que ver con los exorcismos y con las formas de alejar lo demoníaco. Se ha pensado que las histéricas son como las brujas que tienen el demonio adentro. Entonces, del exorcismo vamos a la psiquiatría, y la psiquiatría se convierte de pronto en el sistema médico al servicio del patriarcado, para normalizar a las mujeres y que se conviertan en santas, fieles y puras, porque es quizá la única manera de cómo las mujeres somos aceptadas en el mundo patriarcal. Perdón, me estaba apagado. Qué complicado es ser mujer y tener que cumplir con ese requisito virginal, ¿no? De procrear y ser vírgenes al mismo tiempo. Y bueno, todos estos temas que ya habíamos tocado, que se han tratado en esas conversaciones insensatas, lo complejo que es mujer, tal vez puede explicar el origen de todo este caos que es la histeria. Y bueno, yo les quiero agradecer mucho su asistencia, les quiero agradecer su calurosa bienvenida, y aquí estoy nuevamente para servirles, y muchas gracias por estar con nosotros. Les mando un beso enorme, y no nos queda de otra decir, mujeres, que seguimos siendo brujas. Yo no sé qué prefiero, ser bruja o ser otra cosa. Bueno, muchas gracias
a todos y a todas y seguiremos rastreando interesantes temas que nos lleven a estas conversaciones insensatas que no todo oído casto soporta. Muchas gracias. Hasta luego.